Penguin Random House Audio presenta Los crímenes de Cater Street, de Anne Perry, narrado para ti por Arturo López. 1. Charlotte Ellison estaba de pie en el centro de la sala de estar con un periódico en las manos. Su padre no había sido demasiado precavido al dejarlo sobre una de las mesas. No le gustaba que su hija leyese semejantes cosas. Prefería contarle él las noticias que consideraba aptas para una jovencita. Y por supuesto, eso excluía escándalos, personales o políticos, asuntos susceptibles de controversia y naturalmente cualquier clase de crímenes, en suma todo aquello que pudiese resultar interesante. Para leerlo, Charlotte tenía que ir a la habitación de Maddock, el mayordomo, que guardaba el periódico para echarle una ojeada antes de tirarlo, y por ello siempre llevaba por lo menos un día de retraso con respecto al resto de los londinenses. Sin embargo, en aquella ocasión tenía entre sus manos el periódico del día, con fecha 20 de abril de 1881, y en su noticia más destacada anunciaba la muerte del señor Disraeli, ocurrida el día anterior. Charlotte se preguntó en primer lugar cómo le habría sentado aquello al señor Gladstone. ¿Habría sentido la pérdida? ¿Acaso un acérrimo enemigo podía llegar a formar parte de la vida de alguien en igual medida que un gran amigo? Seguramente sí. Cada hilo tiene su lugar en el vasto tejido de los sentimientos. Sonaron unos pasos en el vestíbulo, y Charlotte se apresuró a dejar el periódico en su sitio. No había olvidado la ira de su padre al descubrirla, 3 años atrás, leyendo la edición vespertina de un diario. En aquella ocasión el artículo explicaba un intercambio de calumnias entre el señor Whistler y el señor Ruskin, y el enfado de su padre había sido incluso comprensible. Pero el año anterior, sin ir más lejos, había mostrado el mismo disgusto al ver que su hija se interesaba por las noticias de la guerra zulú contadas por personas que habían estado en África. Se había molestado tanto que le prohibió leer aún los pasajes más inocentes. Al final Dominique, el esposo de su hermana, le había contado lo que sabía, pero siempre le llegaban las cosas por lo menos con un día de retraso. Al recordar a Dominique, olvidó por completo al señor Disraeli y los titulares del periódico. Dominique la había fascinado desde su primera visita a la casa, 6 años antes, cuando Sara tenía solo 20 años, Charlotte 17 y Emily 13. Por supuesto había escogido a Sara. Charlotte solo podía entrar en la sala en compañía de su madre, de modo que los encuentros estaban sujetos al más estricto decoro. Dominique apenas la veía. Pronunciaba palabras vagamente amables mientras sus ojos observaban, por encima de su hombro izquierdo, la rubia melena y el delicado rostro de Sara. Charlotte, con su melena caoba tan difícil de peinar y sus facciones algo duras, era tan solo un compromiso del que había que librarse con buenos modales. Naturalmente, un año después contrajeron matrimonio, y Dominique perdió parte de su misterio. Había dejado de pertenecer al mágico mundo de los sueños románticos. Sin embargo, 5 años después, a pesar de vivir bajo el mismo techo, en la misma casa, grande y perfectamente ordenada, Dominique seguía ejerciendo sobre ella igual fascinación que el día de su primer encuentro, y no había perdido ni un ápice de encanto. Los pasos que se habían oído en el vestíbulo eran precisamente los suyos. Lo sabía sin necesidad de pensarlo. Formaba parte de su vida. Estaba atenta al menor de sus movimientos. Lo reconocería en medio de una muchedumbre. Sabía en qué parte de la habitación se encontraba y recordaba cada una de sus frases, incluso las más triviales. Se había acostumbrado a la situación. Dominique siempre había estado fuera de su alcance. Nunca se había interesado por Charlotte, ni ella había concebido jamás la posibilidad de que eso ocurriese. Tal vez algún día encontraría a alguien a quien querer y respetar, el hombre adecuado, y su madre hablaría con él, comprobaría si era una persona aceptable desde todos los puntos de vista. Su padre llevaría a cabo los preparativos necesarios, tal como había ocurrido con Dominique y Sara, y como sin duda ocurriría también con Emily y algún pretendiente a su debido tiempo. No era algo en lo que desease pensar, pero formaba parte de su futuro. El presente lo formaban Dominique, la casa, sus padres, Emily, Sara y la abuela. El presente era la tía Susana.
Sample complete. Ready to continue?